Cordial saludo, mi nombre es Andrea Sofía Mateus Gómez y estaré presentando el video junto con mis compañeras Isabela Cifuentes Ramírez y María de los Ángeles Burgos Romeros, que somos del grupo RE1. El día de hoy vamos a presentar el análisis pericial del caso de Erika Cecilia Yeneris Gutiérrez, conocida mediáticamente como la Dama de la Rosa, quien fue víctima del feminicidio con sevicia a manos de su esposo Joaquín Enrique Aldana Ortiz. Como peritos, nuestro objetivo fue realizar un análisis victimológico, psicológico y criminológico del caso, con el fin de comprender las circunstancias de la víctima, las dinámicas de violencia presentes en la relación y el perfil del agresor. La investigación inició cuando fueron hallados restos humanos dentro de bolsas plásticas negras en una zona rural del municipio de Alvarado, Tolima. A través de la necropsia médico-legal y los procedimientos de identificación, se logró establecer que los restos pertenecían a Erika Cecilia Yeneris Gutiérrez. La víctima tenía 31 años. Estaba casada con el coronel Joaquín Enrique Aldana Ortiz y era madre de 2 hijas menores de edad. En cuanto a sus antecedentes personales, no se encontraron antecedentes psiquiátricos graves conocidos. Sin embargo, sí se evidenciaron factores importantes de vulnerabilidad. Entre estos factores encontramos la dependencia económica respecto de su esposo y el desempeño principal de labores domésticas y una limitada red de apoyo social. Todo esto generaba una situación de subordinación que dificultaba la búsqueda de ayuda o la ruptura de la relación violenta. Desde la perspectiva victimológica, estos elementos son importantes porque permiten comprender por qué muchas víctimas permanecen durante años en relaciones abusivas, incluso cuando existen señales evidentes de peligro. Además, el contexto familiar muestra que la víctima se encontraba emocionalmente comprometida con el bienestar de sus hijas, situación que en muchos casos también se convierte en una barrera para abandonar la relación. En cuanto a la historia de victimización, identificamos que la violencia se presentó de forma progresiva y escalonada. Inicialmente no se manifestó mediante agresiones físicas graves, sino a través de mecanismos de control psicológico. El agresor ejercía conductas de celotipia, vigilancia constante y limitación sobre la autonomía de la víctima. Posteriormente, estas conductas evolucionaron hacia más formas severas como de control coercitivo, incluyendo la instalación de un software espía para monitorear las comunicaciones de Erika. A medida que avanzaba la relación, comenzaron a aparecer episodios de violencia física, amenazas, humillaciones y desvalorización personal. Este comportamiento coincide con el denominado ciclo de violencia, que está caracterizado por ser una fase de acumulación de tensión, una fase de agresión y una fase de aparente reconciliación. Este ciclo suele generar en la víctima una falsa expectativa de cambio y dificulta que reconozca la gravedad de la situación o tome decisiones para abandonar la relación. Desde el punto de vista psicológico, concluimos que la víctima estuvo expuesta a una situación de estrés traumático continuo. Las conductas de control, vigilancia y agresión ejercidas durante un periodo prolongado probablemente generaron un daño psíquico severo. Por otro lado, entre las consecuencias psicológicas más relevantes encontramos un posible trastorno de estrés postraumático complejo, que está caracterizado por miedo persistente, hipervigilancia, alteraciones del sueño y sensación constante de amenaza. También identificamos indicadores de compatibilidad con depresión reactiva, ansiedad generalizada y dependencia emocional. Igualmente observamos un deterioro progresivo de la autonomía personal, una normalización de la violencia en aspectos que suelen estar presentes en el síndrome de la mujer maltratada. Otro aspecto también que es muy importante es que el daño psicológico no solo afecta el estado emocional, sino también funciones cognitivas como la atención, la memoria y la capacidad para tomar decisiones adecuadas frente a situaciones de riesgo. Y como conclusión, consideramos que existía un daño psíquico grave, acumulativo y directamente relacionado con las conductas ejercidas por el agresor. Siguiendo con lo que dijo mi compañera, pudiera decir que respecto al tipo de violencia, identificamos varias modalidades reconocidas por la legislación colombiana. En primer lugar, encontramos la violencia intrafamiliar, debido a que las agresiones ocurrieron dentro del entorno conyugal y familiar. Ahora,
también en segundo lugar está la violencia de género, porque la relación se encontraba marcada por el control. También debemos tener en cuenta la subordinación y la limitación de la autonomía de la víctima. Finalmente, también se puede decir que los hechos constituyen un feminicidio agravado, que esto, conforme a la ley 1761 del 2015, ocurrió en un contexto de violencia previa en razones de su género. Ahora bien, en relación con las hijas menores, encontramos pues que aunque no fueron víctimas directas de agresiones físicas, según la información pues disponible, sí estuvieron expuestas de manera indirecta al ambiente de violencia. Esta exposición pues constituye un factor de riesgo importante, ya que puede generar consecuencias psicológicas como la ansiedad, el miedo, pues también alteraciones emocionales, problemas de apego y pues incluso síntomas compatibles con estrés postraumático secundario. Ahora bien, frente a la ruta de atención, consideramos que debieran activarse de manera inmediata las medidas de protección contempladas en las leyes 1257 del 2008 y la ley 294 de 1996. ¿Por qué? Porque estas medidas incluyen la intervención de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, las comisarías de familia, los servicios de salud y además el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es para la protección de los menores. Como conclusión general del informe, establecemos que Erika Cecilia Generis Gutiérrez fue víctima de un proceso sostenido de violencia intrafamiliar y también de género, que progresó durante años hasta culminar en el feminicidio con extrema sevicia. Asimismo, pues también debemos decir que identificamos factores de vulnerabilidad como la dependencia económica, el aislamiento social y la presencia de hijas menores, los cuales pues dificultan la ruptura del ciclo de violencia, es decir, que siguen sometidas a su ciclo por un apego que existe. Finalmente, pues este caso evidencia la importancia de reconocer tempranamente los signos de violencia, porque fortalecer las redes de apoyo y activar pues oportunamente las rutas institucionales de protección sirve para prevenir pues desenlaces fatales como el ocurrido en este caso. Espero que haya sido de su agrado esta exposición.